Nimrod, el rey y fundador de Babilonia, no fue solamente su líder político, sino también el líder religioso o rey sacerdote. Desde Nimrod, descendieron una línea de reyes sacerdotes, cada cual al frente del oculto misterio religioso de Babilonia. Esta línea de sucesión continúa hasta los días de Belsasar, de quien se puede leer en la Biblia. Muchos saben del banquete que celebró en Babilonia, cuando apareció la mano misteriosa que escribió en la pared. Pero pocos saben que esta reunión no era simplemente un banquete social, sino una reunión religiosa. Las sucias y abominables prácticas de esta ocasión eran parte de las ceremonias religiosas de los misterios babilónicos, de los cuales Belsasar era la cabeza. La Biblia dice acerca de este festival religioso: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5:4. Después que Roma conquistó el mundo, el paganismo que se había propagado desde ella y se había desarrollado en varias formas, fue mezclado dentro del sistema religioso de Roma, incluyendo la idea del Pontífice Supremo, o en latín, Pontifex Maximus. Así, el paganismo babilónico, que había sido ejercido originalmente por Nimrod, fue incorporado a la religión romana bajo el liderazgo de Julio César. Fue en el año 63 a.C. que Julio César fue reconocido oficialmente como el Pontifex Maximus de la religión de los misterios, establecida a la sazón en la Ciudad Eterna. Como es bien conocido, este título y oficio pasaron a cada uno de los emperadores romanos y tuvo vigencia por espacio de muchos años. Para ilustrar cómo fue usado este título por los Césares, muestro aquí una moneda antigua de Roma perteneciente a César Augusto, del año 27 a.C. a 14 después de Cristo, que muestra su título como el de Pont Max, es decir, Pontifex Maximus, la cabeza de los misterios paganos. Sin embargo, para esta época, el obispo de Roma había escalado ya una posición de prestigio y poder políticos. ¿No consideraban acaso muchos a Roma la ciudad más importante del mundo? Entonces, ¿por qué su obispo no podía ser el obispo de los obispos y cabeza de la iglesia? De esta manera razonaron muchos de los líderes religiosos mundanos en este periodo. Y así, cuantos más compromisos e intereses se establecían entre el cristianismo y el paganismo, el obispo romano llegó a ocupar un lugar preeminente. No solo es considerado como una persona importante por la iglesia apóstata, sino que al haber mezclado tanto paganismo en la iglesia romana, era también aclamado por los mismos paganos. Así, en el año 378 después de Cristo, Dámaso, obispo de Roma, fue elegido Pontífice Máximo, el alto sacerdote oficial de los misterios babilónicos. Del mismo modo que los césares usaron el título de Pont Max, asimismo han hecho los papas. Este título es hallado con facilidad en todas las inscripciones habidas en el Vaticano. Sobre la entrada de la Catedral de San Pedro. Sobre la estatua de Pedro en la cúpula. Sobre la entrada de la Puerta del Año Santo, la cual se abre solo durante los años de jubileo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo puede ser un hombre al mismo tiempo cabeza de la Iglesia y cabeza de los misterios paganos como Pontífice Supremo? Bueno, tratando de encubrir esta contradicción, los líderes religiosos católicos buscaron la similitud dentro de las dos religiones. Sabían que si encontraban, aunque fueran pocos, algunos puntos de relación entre ambos lados, podrían convertirlos en uno. El Pontífice Supremo del paganismo llevaba el título caldeo-babilónico que ves en pantalla. Es decir, Peter, o intérprete. Intérprete de los misterios. Aquí pues, había una oportunidad para los líderes católicos de esa época de cristianizar, entre comillas, la oficina pagana del Pontifex Maximus. La oficina del obispo de Roma, el papa de hoy en día. Al asociar la palabra Peter de Pedro el apóstol, con el gran intérprete de Roma, y aunque no había conexión alguna entre ambos, sí podía dar al oficio pagano una apariencia superficial de cristiandad. Pero esto presentaba ciertos problemas. Para hacer que el apóstol Pedro fuera el Pedro de Roma, cosa difícil, dado que los intérpretes de los misterios, los supremos pontífices, habían estado desde épocas anteriores conectados con Roma, era necesario entonces afirmar que el apóstol Pedro había ido a Roma.
Y esta es la verdadera razón por la cual, a partir del siglo IV, y no antes, empezaron a ser propagadas muchas historias con intentos de probar que Pedro fue a Roma. Y al enseñar esto pudieron unir el paganismo y el cristianismo bajo el liderazgo del Supremo Pontífice, el Padre de Padres, o el Pedro de Roma, el intérprete de los misterios de Roma. Luego buscaron otras similitudes para asociar a Pedro el apóstol con la oficina del Pontifex Maximus. Desde antiguas épocas, las llaves habían sido símbolos de la religión de los misterios en varios sitios y formas. El Brahman, pontífice supremo de la India, por ejemplo, era reconocido como el poseedor de las llaves, y portaba en su corona 2 llaves cruzadas. El mitraísmo, una de las ramas principales de los misterios que llegaron a Roma, mostraba a su dios Sol, Mitra, portando 2 llaves como símbolo de la autoridad. Cuando todo esto fue absorbido por Roma y los emperadores reclamaron ser los sucesores de los dioses y los pontífices supremos de los misterios, las llaves también llegaron a ser un símbolo más de su autoridad. De manera que cuando el obispo de Roma, el Papa, llegó a ser el supremo pontífice, por el año 378 después de Cristo, automáticamente pasó a poseer las llaves míticas. Nuevamente, líderes apóstatas de la Iglesia vieron una oportunidad de mezclar a Pedro dentro de la historia. ¿Acaso no le había dicho Jesús a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Sin embargo, no fue sino hasta el año 431 después de Cristo, que el Papa, públicamente, proclamó que él poseía las llaves de autoridad que le habían sido dadas a Pedro. Esto es muy similar a las ideas del dios pagano Janos, puesto que este era quien guardaba las puertas en la mitología romana. Janos, con llave en mano, aparece en el grabado que ves en pantalla con 2 caras, una de apariencia joven y la otra de viejo, aludiendo al mito de que Nimrod viejo, encarnó en Tamuz joven. Las llaves que dio Jesucristo a Pedro no fueron llaves materiales para una puerta material. La llave fue dada a Pedro y a todos los demás discípulos que el Señor envió a predicar el mensaje del Evangelio. Y a través de esta predicación del Evangelio que les fue dado, podrían los hombres ser salvos y tener entrada en el glorioso reino de Dios. Bueno, como es bien sabido, pontífice viene de las palabras pons, que significa puente, y de fascio, que significa hacer. La palabra pontífice quiere decir entonces constructor de puentes. Los reyes sacerdotales o emperadores de los tiempos paganos eran considerados como los constructores y guardianes de los puentes de Roma para proteger la ciudad de invasiones. Como supremos sacerdotes de la religión romana en esos días paganos, el título en su significado original tenía un simbolismo religioso. Cada uno de estos reyes sacerdotes reclamaba ser el puente o conexión entre esta vida y la venidera. Entonces, evidentemente, el título pontífice no tenía nada que ver con el verdadero cristianismo. Era simplemente el título de los reyes sacerdotes paganos. Aún así, los papas continúan llevando este título hasta el día de hoy. La tiara que usan los papas, aunque decorada en formas diferentes y de diferentes edades, es idéntica en su forma a la usada por los dioses, que se muestran en las viejas tablas paganas de Asiria. La mitra usada por los papas y algunas veces por los cardenales y obispos tiene aún un origen más interesante. En el famoso cuadro de Rubens podemos ver la ilustración de Teodosio y Ambrosio del siglo IV. Noten la forma del ornamento que usa Ambrosio. Ciertamente no hay indicación alguna de que esta mitra hubiese sido usada alguna vez por Cristo o por sus apóstoles. La mitra usada por Aarón y los altos sacerdotes judíos era completamente diferente de esta, puesto que ellos usaban un turbante. El tipo de mitra usada en la imagen que muestro, no es conocido en la Biblia. ¿De dónde proviene este tipo de mitra que usan los papas entonces? Recordemos que el falso salvador de Babilonia en los misterios era representado en varias formas y símbolos. Una de esas formas misteriosas era la de un pez. En esta manera, Nimrod, el civilizador de Babilonia, era conocido como Ioannes, o como Dagón. Dag significa pez. Y de ahí el dios pez. Quien ha leído la Biblia sin duda recordará lo odioso que fue a los ojos de Dios este culto pagano de Dagón originado en Babilonia. El culto a Dagón se hizo especialmente popular entre los idólatras filisteos.
Compruébenlo leyendo Jueces 16 21 al 30, y primer libro de Samuel capítulo 5, versos 5 y 6. Antiguos monumentos muestran frecuentemente a Dagón representado como mitad hombre y mitad pez, tal como aparece en la ilustración que pongo ahora. Otra forma en que Dagón es representado puede verse en la siguiente ilustración. Segunda figura, de izquierda a derecha. Esta es la forma en que era pintado en esculturas de Mesopotamia. Y, como lo indica Layard, en Babilonia y Nínive, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que sus faldas caladas y en forma de manto dejaban al descubierto sus manos y pies. Aquí pues, como en tiempos antiguos, la mitra terminaba en punta como la quijada de un pez, brevemente abierta. Sin duda alguna, el prototipo de la mitra usada actualmente por el Papa. Más tarde, la figura del cuerpo del pez fue quitada y solo se usó la mitra en forma de cabeza de pez para adornar la cabeza del gran dios mediador. En varias monedas paganas de Malta, este dios cuyas características son idénticas a las de Osiris, el Nimrod egipcio, es representado sin el cuerpo de pez y solo muestra la cabeza del pez. Como en la foto. Mismo el tipo de mitra pagana que el Papa, el supremo pontífice de la moderna Babilonia, usa en la actualidad. También, otra identificación entre este y el viejo paganismo. Ironside dice que el Papa es el sucesor directo del sacerdote supremo de los misterios babilónicos, y el siervo del dios pez Dagón, por quien usa, como sus antecesores paganos, el anillo del pescador. Pues bien, como hemos visto una y otra vez, los líderes de la iglesia apóstata, buscaban similitudes dentro del sistema pagano que pudieran aplicarse al cristianismo, y unir así los dos sistemas. Cuando hallaban algo trataban de unirlo en la forma menos obvia. En este caso, como Pedro fue pescador durante un tiempo, el pueblo fue enseñado que este anillo del dios pez inscrito con el título Pontifex Maximus, era el anillo de Pedro el pescador. Pero el apóstol Pedro nunca usó anillos de este tipo, como tampoco nadie se postró ante él para besarle el anillo. Lo más probable es que ni siquiera hubiera tenido nunca uno, pues en cierta ocasión dijo: "Ni tengo oro ni plata". Hechos 3:6. Hace muchos siglos, se halló en Roma una estatua del dios pagano Júpiter. La grandiosa estatua de bronce fue alterada y se la nombró como de San Pedro. Hasta hoy en día, la estatua es vista con profunda veneración. Tanto es así, que el pie de la estatua ha sido besado tantas veces por los devotos feligreses, que los dedos de esta están gastados casi por completo. La siguiente fotografía muestra al fallecido Papa Juan XXIII acercándose a besar la estatua, la cual fue ataviada con lujosas vestiduras y puesta sobre su cabeza una corona papal para esa ocasión. Esta práctica de besar a un ídolo o estatua es de origen pagano, el mismo paganismo condenado por la Biblia. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto? En los días de Elías, multitudes se habían arrodillado ante Baal y le habían besado. Idéntico rito sobre el cual estamos hablando. Y yo, dijo Dios, haré que queden en Israel 7000, todas rodillas que no se arrodillaron ante Baal y bocas que no le besaron. Primer libro de Reyes capítulo 19 verso 18. Arrodillarse y besar a un ídolo era parte del culto a Baal. Así como los ritos de besar un ídolo fueron adoptados del paganismo, en la religión católica romana lo fue la costumbre de llevar en andas a las imágenes en procesiones religiosas que son puramente paganas en su origen, y forman parte importante de las ceremonias católicas. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esta práctica? La Biblia nos indica la pérdida de tiempo de aquellos que piensan que algo bueno puede venir de los ídolos, objetos tan faltos de poder que tienen que ser cargados. Lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo sientan en su lugar, y allí se está y no se mueve de su sitio. Le dan voces y tampoco responde, ni los libra de la tribulación. Isaías capítulo 46, versos 6 y 7.